Predicación de la palabra. Les invito a que abran allí sus Biblias en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. ¿No tienen un poquitico de agua ahí que me regalen? Colosenses capítulo 2, y porque a mí sí es verdad que la garganta se me... Colosenses capítulo 2, versículo del 20 al 23. Voy aquí del 16. Bueno, como saben, ya estamos terminando el capítulo 2 de Colosenses. Estamos predicando expositivamente y consecutivamente esta breve epístola y ya vamos en estos últimos versículos del capítulo 2. Y hemos dicho al comenzar esta sección que este capítulo, y en especial los versículos del 8 hasta el 23, son el motivo por el cual Pablo les escribe a los colosenses. Esto es normal cuando nosotros a veces escribimos, o cuando en la antigüedad se escribía una carta, aunque se decían muchas cosas de ella, había una parte que era el porqué de la carta, el motivo por el cual se escribía la carta. Y durante muchos años, muchos pastores, teólogos, han dicho que el capítulo 2, en especial del versículo 8 en adelante, constituye el motivo por el cual Pablo escribe a los colosenses. Y el motivo por el cual Pablo les escribe a los colosenses es por un movimiento religioso que estaba atacando a la iglesia de Colosa. Y al ver esta situación, a enterarse, lo más seguro por Epafras, que fue el que comenzó esta obra, Pablo, preocupado por lo que estaba sucediendo en esta iglesia, les escribe para batallar o para clarificar lo que eran todas estas enseñanzas erróneas que le estaban trayendo al grupo de creyentes de Colosas. Y mis hermanos, acá en estos últimos versículos que vamos a leer a continuación, del versículo 20 al 23, Pablo va a mostrarnos por completo en qué consistía esta falsa religión o este movimiento religioso falso que estaba atacando a la iglesia de Colosa. Y como finalizando Pablo, porque aquí Pablo finaliza este ataque sobre este movimiento religioso, sobre este grupo de herejes que había en la época, Pablo va a terminar en esta epístola o en este breves versículo señalando todo lo que es esta falsa enseñanza, cuáles son sus motivos o cuáles son sus ingredientes, qué es lo que ellos contienen. Y la realidad es que Pablo va a desenmascarar todo lo que hay en esta falsa religión. Y aunque no nos pusimos de acuerdo, ahorita Jonathan leyó un versículo donde Pablo hablaba acerca de desenmascarar aquellos movimientos pecaminosos que los hombres traen. Y acá precisamente Pablo va a desenmascarar por completo este movimiento religioso que estaba atacando a la iglesia de Colosa. En el año 2002, del 16 de mayo del 2002, comenzó una telenovela venezolana
Esta telenovela se llamó La mujer de Judas. Para hacerles un resumen y conectarlo con la introducción de esta predicación, esta novela se basó en la historia de una asesina, la cual se vestía de novia ensangrentada y usaba una máscara. Esta mujer, en forma de venganza, empezó a matar incluso a su propia familia. La razón por la cual esta mujer empezó a matar a todos aquellos hombres y mujeres de su familia o allegados era la razón o era el motivo de que a ella la habían metido presa por un asesinato que ella no cometió. Se había matado a un cura de la época, del cual incluso ella tenía una relación. Y su mamá, al ver esta situación, termina matando al cura. Esta mujer, que era una actriz muy famosa, terminó matando a muchísimos de la familia de ella. Pero ya, como toda historia, como toda telenovela, llegó el momento que esta mujer fue descubierta. Y en ese capítulo final, donde todos esperábamos saber quién era ella, se descubrió, se desenmascaró, se le quitó la máscara a aquella famosa asesina. Y esta asesina, aunque muchos no creían, era la misma Altagracia del Toro, la misma mujer que había sido culpada inocentemente 20 años atrás. ¿Y por qué les traigo esta historia, mis hermanos? Y es porque Pablo en estos versículos finales va a desenmascarar por completo a este movimiento religioso que estaba atacando a la iglesia de Colosa. Le va a quitar la máscara por completo y nos va a mostrar qué es lo que realmente contienen estas falsas religiones, qué es lo que traen, qué es lo que operan. Pero antes de mostrarles a los colosenses el contenido de esta falsa religión, Pablo va primeramente a mostrarle la realidad que hay en los colosenses, la realidad que en ellos hay. Y como nosotros les hemos dicho, Pablo comienza siempre con un aspecto fundamental. Y el aspecto fundamental en estos versículos lo encontramos en el versículo 20. Y es que los colosenses han muerto a todas estas cosas. Acompáñenme allí a Colosenses capítulo 2, versículo del 20 en adelante. Dice: si ustedes han muerto con Cristo a los principales elementos del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanza de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos del cuerpo. Como les dije a continuación, yo llamé este mensaje desenmascarando la falsa religión. Y Pablo nos va a dar tres características de esta falsa religión. Y esas son que son transitorias. La segunda, que son humanas. Y la tercera es que no ofrecen ningún tipo de ayuda. Pero antes de eso, Pablo establece un fundamento. Y es el que encontramos en el versículo 20, que dice:
si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Lo primero que Pablo comienza haciendo es mostrándole la realidad de los colosenses. Y es que ellos han muerto a todas esas cosas. En Colosas, y hablarles un poco, ya hemos hablado bastante de lo que contenía esta religión. Había una especie de mezcla religiosa, pero que se había convertido en una. Todas las religiones, judaísmo, sincretismo, espiritualismo y otros movimientos más se habían unido en una sola religión. Y eso es lo que se le llama un sincretismo religioso. Es una especie de unión de diversas religiones. Y todas estas cosas que se habían convertido en una, estaban atacando a los colosenses para decirles que es necesario estas cosas, es necesario el legalismo, es necesario cumplir con la dieta judía, es necesario cumplir con la circuncisión para vivir una mejor vida cristiana. Que Cristo no es completamente satisfactorio, se necesita adicionalmente algo más. También se hablaba de acerca de una adoración angelical que encontramos en los versículos del 18 al 19. Pero Pablo comienza diciéndole a los colosenses que ellos han muerto a todas estas cosas. Que ellos han muerto a todas estas cosas. Y cuando nosotros comenzamos a leer allí en el versículo 20, Pablo dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Todos estos no que Pablo nos describe acá en ese versículo 21, pareciera que fuera una especie de legalismo, una especie de tabú religioso, de no hagas, no lo toques, no lo mires. Es una especie de legalismo religioso, pero también hay una especie aquí de ascetismo. Para aclararles, el legalismo es aquella idea donde se piensa que a través de los esfuerzos humanos encontramos la bendición de Dios, o a través de mi esfuerzo o a través de mi fidelidad yo encuentro la salvación. Eso es legalismo. El ascetismo, que es una idea que también o un ataque que sufría la iglesia, es el movimiento que promueve la abnegación de los placeres de la vida, pero de una manera exagerada, extremista. Por ejemplo, algunos promovían no bañarse, otros promovían que no se debía comer tanto porque eso era malo. El cuerpo no hay que alimentarlo porque el cuerpo es malo, aunque eso lo vamos a ver a continuación. Mis hermanos, aunque Dios rechaza evidentemente el liberalismo o el libertinaje, también Dios rechaza el legalismo extremista o el legalismo en general. Lo rechaza porque tanto el liberalismo, que quiere vivir una vida pecaminosa, Dios lo rechaza, pero también el legalismo que cree que a través de su obediencia, que a través de lo que Él hace y de lo que Él puede cumplir, puede conseguir las bendiciones de Dios. Y esto era lo que estos hombres les enseñaban a los colosenses. Les decían que a través de lo que ellos podían evitar, iban a encontrar una plenitud espiritual. Y esto es lo que muchos hoy nos enseñan también. No, la guitarra es mala, es pecaminosa. Y el cine es pecaminoso. Y quizás hoy en día es un poco más entendible esto. Pero en otras épocas, donde nosotros no vivimos, para algunos ir al cine era malo, era
pecaminoso, o comer ciertas comidas era pecaminoso, como los judíos que ven que comer el chancho o el cochino es pecaminoso. Y así sucesivamente otras cosas que nos dicen, ¿sabes qué? No toques, no mires, no lo manosees, como dicen otras traducciones. O sea, no lo agarres con tus manos. ¿Por qué? Porque esas cosas supuestamente son pecaminosas y no te ayudan a vivir una vida espiritualmente correcta. Es una especie de tabú religioso. No lo hagas, no lo toques, no lo manejes. Y este movimiento, Pablo les dice a los colosenses que ellos han muerto a todas esas cosas, que ellos han muerto a todas esas cosas. Y es que tanto el legalismo, mis hermanos, hace dos cosas particulares. Una es que exterioriza extremadamente la santidad, la exterioriza. O sea, para ellos que tú te pongas una falda es una especie de demostración de santidad. Pero si tú no te la colocas, tú no puedes ser parte de nuestra iglesia. ¿Ves? Exteriorizan extremadamente la religión. Dios nos ha llamado a vestirnos bien, cierto, pero colocar prototipos ya es un extremo de decir, ¿sabes qué? Si tú no te colocas cierta ropa, tú no puedes ser parte de mi iglesia. Si tú no te vistes de esta manera, tú no puedes ser parte de este pueblo del Señor. Eso exteriorizan demasiado, de una manera extrema, la santidad. Pero lo otro que también ellos hacen es que prohíben, como lo vemos allí en el versículo 21, que dice, no manipules, no gustes, no toques. O sea, no lo hagas, no te muevas, no toques estas cosas. Ellos prohíben a las personas y a sus feligreses muchísimas cosas. Como les dije, no vayas al cine, no uses este tipo de ropa. Hace aproximadamente 2 meses fui yo a una conferencia, y en esta conferencia yo veo un grupo de jóvenes de 25 a 30 años. Y yo veo que ellos están hablando por televisión ahora, por teléfono. Y cuando están hablando allí, yo lo veo que ellos están diciendo, sí, pastor, está bien, nosotros lo vamos a hacer. Que no. Entonces yo, normal, los veo, algunos nos saludamos y eso, pero yo continúo que me iba. Al día siguiente una amiga me dice que si había visto algunos amigos de ella que habían ido de su iglesia para la conferencia. Y ella me dice las características y yo los identifiqué rápidamente. Eran esos chicos que estaban allí hablando por teléfono. Y esta chica en el comentario que me hace, me dice que su pastor les pide que los varones se vayan en un taxi y las chicas en otro. Y yo le digo a ellos, ¿cómo? O sea, que un grupo de varones se vaya acá y que el grupo de las chicas se vaya acá, para evitar, así mismo me dijo, para evitar los deseos pecaminosos. Mis hermanos, y así hacen los legalistas. Los legalistas exteriorizan demasiado las cosas. Creen que porque tú te sientes a un lado de una persona de diferente sexo, tú vas a tener atracciones pecaminosas. Pero eso es uno de los comportamientos de las personas legalistas. No hagas, no toques, no manipules, no busques. Y es una serie de no y no, puras prohibiciones. Pero como les dije, Pablo comienza estableciendo un fundamento, y es que los colosenses habían muerto a todas esas cosas.
El fundamento es que ellos habían muerto a todas esas cosas. Vean el versículo 20, dice, si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo. Y si quitáramos allí el sí, se entendería mejor la idea de Pablo, que es, ustedes han muerto con Cristo. O sea, no es una suposición lo que Pablo está haciendo, como que, bueno, si ustedes murieron con Cristo a los principios elementales del mundo. No. El versículo lo que quiere decir es, ustedes han muerto. Es una afirmación. Los colosenses habían muerto a todas esas cosas. Pablo en Romanos 6 nos da a más detalle en qué consiste esta muerte, en esta muerte de nosotros con Cristo. Pablo dice en Romanos 6:6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Nosotros hemos muerto no una muerte física, sino una muerte espiritual a aquellos placeres pecaminosos. Eso es lo que Pablo nos está diciendo allí en ese texto. O sea, nosotros fuimos crucificados con Cristo en la cruz para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos, para ya no ir en esclavitud al pecado. Evidentemente el creyente cae y seguimos cayendo en pecado, pero ya no somos esclavos de él. Y por eso fuimos muertos a ellos, para no ser esclavos al pecado. De la misma forma en como Pablo nos describe que nosotros hemos muerto al pecado o a nuestro cuerpo de pecado para no ser esclavos de él, los colosenses murieron en su cuerpo a todas esas falsas religiones, a todas esas, o como Pablo les dice, a los principios elementales del mundo, a los principios elementales. Y en Gálatas 2:19, si quieren no lo busquen, Pablo nos demuestra mucho mejor esto, pero con la muerte hacia la ley. Dice en Gálatas 2:19, dice, pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. O sea, lo que Pablo nos está diciendo es que, en cuanto a la ley, a obedecer a la ley como medio de salvación, yo morí. O sea, ya yo no obedezco esa antigua forma de vivir, donde debía cumplir la ley para poder ser salvo. Yo morí a eso para vivir para Cristo. Y es por eso que en el versículo 20, un versículo muy conocido, Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo nos está diciendo ahí en Gálatas 2:20 es que ese hombre que antes quería encontrar la salvación por medio de sus esfuerzos humanos, por medio de cumplir la ley, de ser fiel como fariseo, como judío de la época, ha muerto. Ese hombre que quería encontrar la salvación por medio de sus esfuerzos humanos, ha muerto. Está crucificado con Cristo. Ya ese hombre no vive, sino que vive Cristo en mí. Y como él dice, y la vida que vivo ahora en la carne, no la vivo por medio del legalismo, sino que la vivo por medio de la fe. Por medio de la fe. Pablo murió a ese legalismo, a ese hombre que quería encontrar la salvación por medio de los esfuerzos humanos. Los colosenses murieron a esa influencia de religiones. Ellos murieron y por tanto, si murieron, ya no deberían ser esclavos de esas falsas religiones. Mis hermanos, así como tú y yo hemos muerto y ya no somos esclavos al pecado que antes
cometíamos, si era la mentira, si era la lujuria, si era el engaño, el robo. Ya hemos muerto con Cristo y por lo tanto ya no somos esclavos a eso. No vamos a cometerlo en forma de esclavitud. Así también Dios nos ha liberado para que nosotros no seamos esclavos de las falsas enseñanzas. De eso mismo Dios nos ha librado. Y a los colosenses, en su muerte, Dios ya los había librado de eso. Por eso Pablo les pregunta a ellos, allí en la parte B de ese versículo 20, que ellos habían muerto a los principios elementales del mundo. ¿Por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos? O sea, si ustedes han muerto a eso, ¿por qué van a querer someterse a esas cosas? ¿Por qué van a querer obedecer a esos falsos maestros, a seguir a ese movimiento religioso falso? Ya ustedes murieron a eso. Y nosotros no podemos decirle a un cuerpo, camina, a un muerto camina. Se le puede decir no. Tú no le puedes decir a un muerto habla. Tú no le puedes decir a un muerto cumple la ley de tránsito o las leyes. No puedes por la razón de que está muerto. O sea, él no puede porque está muerto. De esa misma forma, los creyentes, nosotros hemos muerto, mis hermanos, a nuestro pecado y a las falsas religiones. Por tanto, no podemos caer ya en eso, porque Cristo rompió con eso en su muerte y en la de nosotros. Ya no podemos someternos a ningún precepto y a ninguna de esas falsas enseñanzas. Ahora, Pablo, después de establecer ese fundamento, ahora sí nos va a hablar acerca de estas características de esta religión o de este movimiento religioso que atacaba a los colosenses. Y esta primera característica de este movimiento es que eran transitorias. Mira lo que dice el versículo 22. Todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. Yo sé que algunos de ustedes conocen a Albert Einstein, ¿cierto? Un científico conocido que descubrió, bueno, no descubrió él, descubrió cosas como la llamada relatividad, que quizás muchos de nosotros ni yo puedo entender por completo. Y otros descubrimientos más que él hizo, ¿cierto? Y fue un hombre muy capaz, o sea, nos ayudó a nosotros como humanos en su descubrimiento. Pero mis hermanos, así como los descubrimientos de Einstein y todo su método científico que él nos ayudó y que sirvió para nosotros, todos esos descubrimientos van a ser pasajeros por la simple razón de que son descubrimientos para este mundo. Son para este mundo. Sus descubrimientos no van a servir para la vida eterna. No van a servir. Son descubrimientos solamente de este mundo. Bueno, las enseñanzas de este movimiento religioso era pasajero igual. Era un movimiento pasajero, como dice Pablo allí, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. Son pasajeras, son momentáneas, no son duraderas. Y parte de estas enseñanzas que estos hombres traían eran pasajeras porque se referían a cosas como la comida. Ese versículo 21 allí donde ellos hablan de no manipules, no gustes, no toques, se está refiriendo a cosas de comidas, Por lo tanto, eran cosas pasajeras. La comida no es algo que va a heredar el reino de los cielos, es algo que es pasajero. Es más, ni siquiera el mismo Señor Jesucristo le dio tanta importancia a la comida. Miren lo que el Señor dice en Mateo capítulo 15, versículo 17. ¿No entienden
que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina. O sea, para el Señor ni siquiera la comida era tan importante. Y estos hombres le daban una importancia tan grande a la comida. Mis hermanos, la comida, o una versión más coloquial, va a la boca y después va ¿a dónde? A la letrina. O sea, la comida es más, cuando tú te la comes, deja de ser alimento. Ya se convierte en otra cosa. Son cuestiones pasajeras, pero para estos hombres la comida era muy importante. Pero para Pablo, esto eran cosas pasajeras, eran cosas momentáneas, y sus enseñanzas, como estaban referidas a cosas momentáneas o a cosas como la comida, eran pasajeras. Lo mismo argumentaba el mismo Pablo en Corintios acerca de la comida. Dice, pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. O sea, no voy a ser mejor creyente porque coma algún tipo de comida, ni voy a ser peor porque lo deje de hacer. Y eso es cuando Pablo está teniendo ese debate con algunos de Corintios sobre la comida sacrificada a los ídolos, donde algunos decían que, bueno, no podemos comer esta comida porque es sacrificada a los ídolos. Pablo le dice, mira, esa comida no nos va a hacer bien estar delante de Dios. Si la comes o no la comes, no te va a hacer estar bien delante de Dios. No te va a crear ningún tipo de mejora. El mismo Señor en Juan les dice a los discípulos, dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. O sea, en vez de seguir cuestiones como comida, como alimentos que son perecederas, que se van a acabar, que son transitorias, que son de este mundo, Cristo Jesús es eterno. Sus enseñanzas son eternas. ¿Por qué seguir un fundamento pasajero cuando tenemos a Cristo? Cuando tenemos sus enseñanzas, cuando tenemos su palabra, que de verdad sí son fundamentos eternos. Pero estos hombres querían que los colosenses se pusieran su fundamento en cosas pasajeras, como la comida. Pero el Señor le dice, no, la comida, el alimento, perece, mas mis enseñanzas son eternas, no son transitorias. Los colosenses no tenían necesidades de creer en estas cosas pasajeras. Igual tú y yo, no tenemos necesidades por qué creer en movimientos donde colocan su fundamento en cosas exteriores, como la comida, como la ropa. Y no quiero que me lleguen a confundir y decir, bueno, nosotros podemos comer lo que sea, nosotros podemos tomar lo que sea, vestirnos de la forma que sea. No quiero que me confundan con eso. Pero la realidad, mis hermanos, y el Señor nos manda a tener cuidado de lo que tomamos, de lo que comemos, de cómo nos vestimos. El asunto es en poner nuestro fundamento en esas cosas, en poner que de eso depende mi relación con Dios, que de eso depende mi santidad, y llevarlo a un extremo muchísimo mayor. Entonces, lo primero que Pablo hace para desenmascarar esta religión, es decir, que sus enseñanzas son transitorias, son pasajeras. Lo otro es que Pablo dice que son humanas. Dice versículo 22, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanza de los hombres. O sea, son humanas. Las enseñanzas de estos movimientos religiosos eran humanas, eran netamente humanas, y ni siquiera tenían alguna influencia
divina, eran completamente humanas. Los colosenses que habían aprendido la enseñanza divina de Epafras no tenían necesidad de obedecer estas enseñanzas humanas de estos hombres. No había necesidad de obedecer estas enseñanzas humanas. Y la razón por la cual estas enseñanzas eran humanas eran porque provenían del corazón del hombre. Venían del corazón del hombre, venían de él, de su egocentrismo, de su idea de querer poner enseñanzas de él, de lo que él creía, de lo que él veía. Y por eso eran enseñanzas de hombre. Y fue así, mis hermanos, como los fariseos hicieron incluso con la misma ley, con el mismo Antiguo Testamento. Mira lo que, y les invito allí que busquen en Mateo capítulo 15, versículos 1 y 2. Mire en este encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con algunos fariseos. Dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. La ley de Moisés el Pentateuco enseñaba que los hombres, y en especial los que participaban en el templo, debían pasar por ciertas limpiezas, en especial los sacerdotes, porque ellos entraban al lugar santo y ellos debían limpiarse por completo. Pero no se encuentra, mis hermanos, en la ley ninguna prescripción de parte de Dios de que el hombre se deba siempre lavar las manos antes de comer. Pero los fariseos habían puesto sus tradiciones, como ellos lo dicen allí, de los ancianos al mismo nivel que la ley. La ley. Y para ellos quebrantar las tradiciones de los ancianos o sus tradiciones en muchas ocasiones estaba por encima de lo que decía la ley. Aunque pareciera sorprendente, era así. O sea, ellos habían puesto las enseñanzas humanas por encima de la enseñanza divina. Y todas esas cosas que si los discípulos no se lavaban las manos, para ellos eso eran actos pecaminosos. Un judío debía limpiarse sus manos. Y por eso atacaban al Señor Jesucristo. Porque tú como maestro, ¿cómo no les enseñas que deben limpiarse las manos? O sea, colocaban sus enseñanzas humanas por encima de las enseñanzas divinas. Y miren cómo ellos colocaban sus enseñanzas humanas por encima de las divinas. En el versículo 3 de ese mismo capítulo, Jesús les dice, Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de sus tradiciones? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío, con que pudieras ser ayudado. Porque también quebrantan ustedes el mandamiento divino a causa de sus tradiciones. O sea, ustedes prefieren obedecer sus mandamientos humanos que los mandamientos divinos. Eso es lo que hacían los fariseos y acusaban al Señor de que los discípulos no se lavaban las manos, pero ellos preferían quebrantar el mandamiento divino antes que el mandamiento humano. Y las enseñanzas de estos colosenses eran iguales, eran humanas, eran ideas humanas. Ellos iban al extremo como hacían los fariseos. Iban al extremo y por eso Jesús los acusa de incumplir la ley del Señor. Y por eso en el versículo 9 de ese mismo capítulo Jesús les dice, pues en vano me rinden culto,
enseñando como preceptos o como doctrinas, preceptos de hombres. O sea, ellos enseñaban las tradiciones de los ancianos como doctrinas, como enseñanzas. Mis hermanos, y así muchas veces la falsa enseñanza. Ellos te vienen con preceptos, con ideas que son netamente humanas, pero te la quieren vender como cosas divinas. Como cosas divinas. Y esto, más que ofrecer gozo para el creyente, lo que les trae es esclavitud. O sea, en vez de traer gozo, ¿cierto? La palabra, en vez de traerles gozo a las personas, lo que les trae es amargura. En vez de traerles libertad, lo que les trae es sentirse esclavo. Porque aquellas personas que vienen con estos preceptos humanos, con estas cargas a los hombres, lo que generan en sus vidas son amargura. Se sienten presos. Yo no me quiero imaginar cómo se sentían estos jóvenes cuando este hombre le decía que ellos se debían sentar, uno en un carro y otro en otro, y llamarlos por teléfonos y decirle, eso es una persecución. Yo le decía a mi amiga que este hombre quiere hacer la labor de Espíritu Santo. O sea, quiere gobernar de una manera extremista. Bueno, ni siquiera el Espíritu Santo, pero una idea. O sea, quiere gobernar de una manera extremista, ideas humanas. ¿Y qué genera eso? Esclavitud en vez de libertad, amargura en vez de gozo. Y eso era lo que sentían muchos de los judíos de la época o de los seguidores de estos hombres. Por eso Jesús en una oportunidad les dijo que ni siquiera ellos quieren mover un dedo a cumplir todos esos preceptos que ellos mismos imponen a los hombres. El otro es que, o el último de estas características de esta falsa enseñanza, es que no ofrecen ninguna ayuda. Versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo en este último versículo va a hacer un mini resumen de lo que consistía toda esta falsa religión, todo este movimiento religioso, para al final hacer ver lo impotente que eran. Lo impotente que era este movimiento religioso. Pablo dice en ese versículo, en esa parte final, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, todos este tabú que ellos hacían, todas estas restricciones que ellos colocaban a los hombres, todo este extremismo religioso, al final no les ayudaba para sus apetitos de la carne. O sea, no les ayudaba en absolutamente nada, nada, nada. Y parte de lo que estos hombres hacían, dice Pablo, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana. Mayormente las religiones que son así un poco extremistas, legalistas, como quizás el sacerdotismo y todas estas religiones, también el budismo, todas estas cosas a los hombres nos pueden parecer como que hay cierta sabiduría en esas cosas, porque como son hombres que se apartan de los quizás del mundo, se apartan de las influencias de algunas cosas y viven con una vestimenta que quizás da la apariencia de ser hombres que reflejan santidad. Los hombres pueden llegar a pensar que lo son,
que hay sabiduría allí, que hay santidad allí. Por eso Pablo dice que tales cosas tienen la apariencia de sabiduría. O sea, pareciera como que hubiera sabiduría allí, como que hubiera cierta santidad. Pero también dice Pablo que esta supuesta sabiduría dice que es en una religión humana. Nosotros hablamos, versículos anteriores, que Pablo cuando habla acerca de una religión humana está hablando de una autorreligión, de algo que ellos habían autocreado, de algo que había salido de ellos mismos. Y esa autorreligión que ellos habían creado era la adoración a los ángeles. Ellos decían que como ellos no pueden adorar a Dios, porque Dios es muy grande, nosotros adoramos a los ángeles, que están mucho más cerca que nosotros. Y bien como explicó Jimmy en esa oportunidad, mis hermanos, nosotros no necesitamos un intermediario más. Nosotros tenemos a Cristo, ese es nuestro único intermediario. Pero ellos decían que como no podían adorar a Dios, adoraban a los ángeles como una especie de humildad. Por eso dice Pablo allí, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo. O sea, estos hombres querían vender la idea de que su religión era muy humilde porque ellos adoraban ángeles y aceptaban la idea de que no podían adorar a Dios y se vendían como hombres humildes. Y muchas veces este tipo de religiones legalistas se venden como humildes, como hombres piadosos que son humildes. Pero la realidad, mis hermanos, es que son totalmente lo contrario. Son hombres egocéntricos. Y Jesús señala a los discípulos con esto. A los fariseos. Los fariseos, ellos con sus autoimpuestas prácticas se querían vender como más religiosos. Y en Mateo 6:16 Jesús los ataca y le dice, y cuando ayunen, bueno, hablando con sus discípulos, le dice, y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, hablando de los fariseos, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Los fariseos, ellos colocaban su cara triste y demacrada para hacer ver a los hombres que ellos estaban ayunando. También les encantaba pararse en las plazas y hacer grandes oraciones con grandes palabras para que los hombres lo vieran. Pero se quieren vender como humildes, pero en realidad en el fondo de su corazón son lo menos humildes del mundo, porque lo que ellos quieren es ser vistos por los hombres. Quieren ser vistos por los hombres. Pero este movimiento también se infiltró en algunas ideas cristianas, aunque quizás algunos de ellos no podemos llamarlos cristianos, pero Atanasio dice que hubo un hombre llamado, el fundador del monarquismo cristiano, dice que fue un hombre, hablando acerca de este movimiento legalista, extremista, o como se conoce, un ascetismo. Este hombre dice que no lavó su túnica por aproximadamente unos 20 años, para hacer parecer que era un hombre santo que no quería ningún tipo de influencia. Pero hubo otro hombre llamado Simeón, ¿cierto?, que le ganó a este. Se dice que pasó los últimos 36 años de su vida encima de un pedestal de 15 metros de altura, porque Simeón creía que de esa manera, aunque una manera equivocada, que el camino hacia la espiritualidad consistía en maltratar su cuerpo y aislarse del mundo. Esas enseñanzas se movieron también por allí, aunque a menor, en algunas iglesias aparentemente cristianas.
Mis hermanos, pero nunca el trato severo. Y ellos venían todo esto porque había una religión de la época en la que ellos creían que el cuerpo era malo. Y como el cuerpo era malo, ¿cierto? Ellos debían maltratarlo. Porque si ellos maltratan al cuerpo, le van a estar dando lugar al espíritu. Entonces hay que maltratar al cuerpo como hacía Simeón, que creía que al maltratarlo iba a tener una mayor espiritualidad. Pero mis hermanos, nada de esas cosas extremistas, ninguna de esas cosas extremistas nos va a ayudar a nosotros a tener una vida de santidad mejor. Nada de esos extremismos. Mira, usted se puede mudar a un búnker 15 metros bajo la tierra porque supuestamente allí no va a tener ningún tipo de influencia del mundo y va a estar allí escondido y no va a haber televisión y no va a haber ningún tipo de influencia. Mis hermanos, hasta allí el pecado y la tentación te va a alcanzar. O si tú dices, no, me voy a mudar a la montaña más alta, como el monte Everest, y allí arriba, sin ningún tipo de distracción, sin ningún tipo de influencia de la televisión, y como estoy más cerca del cielo, voy a tener una mejor espiritualidad. Allí yo voy a evitar la influencia de Satanás y voy a tener la victoria sobre la carne. Mis hermanos, allí también nos va a alcanzar la tentación. Allí también nos va a alcanzar, porque esos esfuerzos humanos no sirven de nada, dice Pablo. No sirven de nada, no ayudan contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque igual los apetitos nos alcanzan, sea que nos vayamos como nómadas a un bosque, o sea que te vayas y te entierres 15 metros bajo la tierra, tus deseos pecaminosos te van a alcanzar. Mis hermanos, porque como bien lo dijo Pablo en Colosenses 2:3, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, es en Cristo. Mi solución a los problemas de mi carne, de mi tentación, no está en que yo haga este tipo de cosas extremistas, no está en que yo me vaya y me trate como nómada y me vaya a lo profundo del bosque o a una montaña muy alta. No está allí, está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. Y estos hombres hacían todos estos esfuerzos, pero nada de esto les iba a ayudar. Porque la solución para su pecado, para su tentación, no está en esas cosas, está en Cristo Jesús. Mis hermanos, y para concluir, Sinclair Ferguson, en un libro llamado, no me recuerdo su nombre, creo que Todo en Cristo, él habla que tanto el legalismo como el antinomianismo o el libertinaje, más entendible para nosotros, son hijos mellizos del mismo vientre, dice él. Tanto el legalismo, que busca creer que por medio de su esfuerzo encuentra la salvación, encuentra las bendiciones de Dios, como el libertinaje, que cree que porque como él fue salvo, él puede vivir en pecado, porque la salvación no se pierde y yo puedo vivir mi vida en pecado porque ya he sido salvo, yo no la voy a perder. Dice él que son hijos mellizos del mismo vientre. Provienen del mismo vientre de Satanás. Porque, mis hermanos, la solución no está ni en el libertinaje ni en el legalismo. Está en la gracia de Cristo. Está en la gracia de Cristo. Nosotros hemos sido salvos por gracia y debemos vivir por gracia. Y esa gracia que Él nos ha dado nos lleva a vivir una vida de obediencia. No son estas medidas extremas de los hombres. No son estos métodos humanos, filosóficos. No, es la gracia del Señor que nos hace vivir como Él quiere que tú y yo vivamos. Cuidémonos de caer en estas falsas
y en estos movimientos errados. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la enseñanza de ella, Dios, y ayúdanos a vivir, Dios, correctamente. Y cuando veamos este tipo de movimientos extraños, Señor, de otros hombres